La segunda carta del apóstol Pedro, el capítulo 2, el versículo 15 y 16. Y vamos así a estar meditando en la palabra del Señor. Vamos a estar analizando diferentes puntos, pero hoy quiero invitarle para que meditemos en este tema, al cual le he titulado Profeta o Adivino. Profeta o adivino. Hay una línea muy finita entre lo que puede ser un profeta a un adivino, lo que puede confundir a una persona, pensar que está profetizando o declarando algo de parte de Dios, cuando lo que está haciendo es adivinando y practicando algo que no es agradable al Señor. Y para esto vamos a tomar el ejemplo de un personaje bíblico, por supuesto, que precisamente refleja esta situación en su vida. Y aquí miramos en 2 de Pedro capítulo 2, versículo 15 y 16. Diga un amén cuando lo tenga. Oiga lo que dice la palabra de Dios. Dice la Escritura de la siguiente manera, en el nombre maravilloso y precioso de Cristo Jesús. 2 de Pedro capítulo 2, versículo 15 y 16. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Le invito para que meditemos en la palabra del Señor. Nuestro tema en esta mañana, profeta o adivino. Y tomamos primeramente lo que es la base de la palabra de Dios para mirar precisamente la vida de un personaje que aparece en las Escrituras, un personaje llamado Balaam. Este personaje nos dice este pasaje en 2 de Pedro capítulo 2, versículo 15 y 16. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Nos habla de este personaje llamado Balaam y nos muestra la Escritura lo que pasó con este personaje. La Biblia nos advierte en Apocalipsis capítulo 2, donde dice: tengo algo contra ti, que retienes ahí a los que practican la doctrina de Balaam. Este personaje llamado Balaam ha venido a convertirse bíblicamente en un personaje que la Escritura nos alerta, nos exhorta a no caer en este error, a no caer en una situación parecida a la que le sucedió a este personaje. Y nos exhorta la Escritura diciendo: han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam. Entonces hay un peligro para los hijos de Dios, para el pueblo de Dios, de dejar el camino recto y de extraviarnos siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor. En este pasaje hace mención directamente de una de las desviaciones de este hombre. Dice: el cual amó el premio de la maldad. Amó el premio de la maldad. Y vamos a mirar cuál es ese premio de la maldad. Por supuesto, el premio de la maldad se puede manifestar en diversas formas, pero en esta mañana vamos a mirar el premio de la maldad de este personaje, de cómo amó el premio de la maldad, cómo se extravió dejando el camino recto y se extravió siguiendo un camino, amando el premio de la maldad, un camino torcido, un camino extraviado, equivocado. La primera cosa que me llama la atención es la pregunta al mirar, al analizar y al estudiar un poquito más la vida de este personaje llamado Balaam. ¿Quién era este personaje realmente? ¿Qué era este personaje realmente? ¿Era un profeta de Dios o era un brujo, un adivino? ¿Quién era realmente este personaje que la Escritura menciona? Y primeramente miramos en este pasaje de la desviación de este personaje. Sin embargo, aunque habla de la desviación de él, el versículo 16 afirma y dice que fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta.
habla de cómo Dios usó una burrita, una bestia de carga, para hablarle con voz de hombre y refrenar la locura del profeta. Sin embargo, lo identifica como profeta, refrenó la locura del profeta. Entonces, primeramente da a entender que este personaje era un profeta, que fue refrenada su locura por una bestia de carga que habló con voz de hombre, refrenando la locura del profeta. Sin embargo, al ir mirando un poquito más lo que la palabra de Dios dice, miramos algunos otros aspectos que nos dan más entendimiento. Vayamos a Números capítulo 24, versículo 1 al 4, para ampliar el entendimiento de lo que sucedió con este hombre llamado Balaam. Este hombre llamado Balaam, según el apóstol Pedro, era un profeta. Dice que fue refrenada su locura por una bestia de carga que le habló con voz de hombre y refrenó su locura. Entonces, en Números capítulo 24, ¿verdad?, miramos algunos aspectos de este personaje. La Biblia dice que el rey Balac dice que este hombre quería maldecir, o quería que contrató a Balaam para que maldijese al pueblo de Israel, y de esta manera poder pelear contra él y poder destruirlo y derrotarlo. Se sentía amenazado porque Dios iba con ellos y porque Dios les daba victoria donde quiera que estaban. Sin embargo, la palabra del Señor dice que Balaam, en vez de declarar maldición, Dios le cambió las palabras y le dio bendición en vez de maldición. Pero veamos qué es lo que sucede con este hombre. Números capítulo 24, versículo 1 al 4. Oiga lo que dice la palabra. Cuando vio Balaam que parecía bien al Señor que él bendijese a Israel, no fue como la primera vez y segunda vez en busca de agüero, sino que puso su rostro hacia el desierto, y alzando sus ojos vio a Israel alojado por sus tribus, y el Espíritu de Dios vino sobre él. Entonces tomó su parábola y dijo Balaam, hijo de Beor, y dijo el varón de ojos abiertos, dijo el que oyó los dichos de Dios, el que vio la visión del Omnipotente, caído, pero abierto los ojos. Vemos aquí cómo nos habla de este personaje. Y nos dice el versículo 2, sobre todo dice que alzó sus ojos y vio a Israel alojado por sus tribus. Y aclara y dice, y el Espíritu de Dios vino sobre de él. Y el Espíritu de Dios vino sobre de él. Al mencionar esto, la palabra me da a entender que de alguna manera este hombre era un hombre de Dios. Era un hijo de Dios, era un profeta de Dios, como lo menciona el apóstol Pedro. Dice que el Espíritu de Dios vino sobre de él. En este momento no nos está mostrando directamente un espíritu de error, sino dice que el Espíritu de Dios vino sobre de él. El versículo 3 confirma esto y dice, entonces tomó su parábola y dijo Balaam, hijo de Beor, y dijo el varón de ojos abiertos. Cuando habla del varón de ojos abiertos, está hablando de aquel que podía ver, aquel que podía entender más allá de lo que el hombre natural puede ver. Entonces dice el versículo 4, dijo el que oyó los dichos de Dios. Vuelve a reafirmar que Dios le hablaba. Dijo el que oyó los dichos de Dios, el que vio la visión del Omnipotente, caído pero abierto los ojos. Entonces está declarando que este hombre oyó los dichos de Dios. Este hombre dice vio la visión del Omnipotente, porque el Espíritu de Dios vino sobre de él, venía sobre de él. Quiere decir que de alguna manera este hombre sí tenía un trato con Dios. Este hombre, Dios le hablaba. Dice el que oyó los dichos de Dios, el que vio la visión del Omnipotente. Entonces, si la palabra menciona esto, es porque de alguna manera Dios trataba con él, Dios le mostraba cosas y Dios se glorificaba a través de su vida, de una manera y de otra manera en diferentes tiempos. Este rey Balac
había escuchado la fama de Balaam, había escuchado de cómo Dios lo utilizaba, y por eso se le hizo fácil decir: voy a contratar a Balaam para que venga y maldiga al pueblo de Israel. Lo voy a comprar, le voy a dar regalos, le voy a dar dones, le voy a dar dinero, le voy a dar muchas cosas para convencerlo de que venga y maldiga al pueblo de Israel, y de esta manera yo podré pelear contra Israel y podré destruirlo y echarlo de la tierra, para poder así no tenerlo como una amenaza por ahí. Entonces estos dos pasajes nos dan alusión, nos dan a entender de que este hombre era un profeta de Dios, era un hombre que oyó los dichos de Dios, un hombre que vio la visión del Omnipotente, un hombre que el Espíritu de Dios venía sobre de él y le mostraba cosas y lo usaba de diferentes formas, de diferentes maneras. Sin embargo, veamos lo que dice Josué capítulo 13 versículo 22. Josué capítulo 13 versículo 22. Vea, para ampliar un poquito más el panorama y el entendimiento de lo que la Biblia nos dice sobre de este hombre. También mataron a espada los hijos de Israel a Balaam el adivino, hijo de Beor, entre los demás que mataron. Josué 13:22 nos dice que los hijos de Israel, cuando entraron, cuando en este caso pelearon contra Balac y su ejército, llegó un momento cuando los vencieron, y dice: también mataron a espada los hijos de Israel a Balaam el adivino, hijo de Beor, entre los demás que mataron. Entonces en este pasaje nos muestra ya la palabra por medio de Josué, o del libro de Josué. Miramos cómo llega el momento cuando pelean ya en el tiempo de Josué, pelean contra este pueblo, el pueblo de Israel, y dice que mataron también a Balaam el adivino, hijo de Beor, entre los demás que mataron. O sea, mataron a mucha de esa gente de ese pueblo, pero dice que entre ellos mataron también a Balaam. Pero no dice que mataron a Balaam el profeta, sino dice que mataron a Balaam el adivino. Entonces deja una pregunta, por así decirlo, un signo de interrogación. ¿Quién era este hombre realmente? ¿Qué era este hombre? ¿Era un profeta de Dios o era un adivino? Según el apóstol Pedro declara que el profeta fue reprendido por una bestia de carga. Según Números 24, donde leímos, muestra que Dios le hablaba, muestra que Dios le mostraba cosas, que el Espíritu de Dios venía sobre de él, que oía los dichos del Omnipotente. Sin embargo, acá Josué nos dice que los hijos de Israel mataron a este hombre llamado Balaam el adivino. Ya no lo cataloga en este momento como un profeta de Dios, sino lo cataloga como un adivino, hijo de Beor, entre los demás que mataron. Entonces aquí comenzamos a mirar esa aparente controversia en lo que nos dice la palabra sobre este personaje. Ahora, ¿qué es lo que sucedió realmente con este hombre? ¿Era profeta o era adivino? Yo creo, lo que entiendo en la palabra y lo que vamos a ir mirando, es precisamente que este hombre comenzó como profeta y terminó como adivino. Comenzó bien y terminó mal. Yo no puedo pensar que este hombre comenzó como un adivino, porque no me diría la palabra que este hombre oía al Omnipotente y recibía al Espíritu de Dios sobre su vida, y que este hombre era usado por Dios de una manera extraordinaria. No podría concebirlo por los fundamentos de la palabra de Dios si fuera desde un principio un adivino. Sin embargo, acá nos dice que ya en el tiempo cuando Josué entra a pelear contra Balac, contra los moabitas, y destruye y mata a muchos de ellos, afirma y dice que también mataron a Balaam el adivino. Esto fue muchos años después de que haya Balaam querido maldecir al pueblo de Israel y querido declarar maldición y ser contratado por Balac. Eso fue en el tiempo de Moisés.
bastantes años antes. Moisés no había muerto, Moisés todavía estaba en esta tierra y vivió muchos años, ¿verdad? Ya cuando Moisés murió y Josué tomó el lugar de líder en el pueblo de Israel, y entonces pasó el Jordán y entonces comenzó a conquistar toda la tierra prometida. Es ahí donde sucede esto, y aquí ya la palabra lo declara a Balaam como el adivino, un adivino. Veamos un poquito más de este personaje. Números capítulo 22, versículos 6 y 7. Oiga cómo lo dice acá la palabra del Señor. Ven pues ahora, te ruego, maldíceme este pueblo porque es más fuerte que yo. Quizá yo pueda herirlo y echarlo de la tierra. Pues yo sé que el que tú bendigas será bendito y el que tú maldigas será maldito. Oiga la fama que tenía este hombre. Aún los reyes paganos entendían, decían: sabemos que lo que tú hablas es algo muy fuerte, muy especial, y el que tú maldigas será maldito y el que bendigas será bendito. Oiga lo que sigue diciendo. Fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Madián con las dádivas de adivinación en su mano, y llegaron a Balaam y le dijeron las palabras de Balac. Estos hombres, hablando de los príncipes, de los ancianos que envió el rey Balac, dice la escritura que vinieron a Balaam. Y cuando vienen a Balaam, dice que vinieron los ancianos de Moab, de los moabitas, y dice que y de los madianitas, con las dádivas de adivinación en su mano, y llegaron a Balaam y le dijeron las palabras de Balac. O sea, estos hombres venían, pero ellos traían dádivas, regalos de adivinación en su mano. O sea, traían diferentes tipos de cosas para que de alguna manera Balaam de alguna forma habla de que adivinara, dádivas de adivinación. Esto ya comienza a desviarse de lo que son los principios de Dios, las bases. A lo que estaba incitando este rey Balac a Balaam no era simplemente a oír la voz de Dios, a confiar en Dios, sino a comenzar a utilizar diferentes cosas, diferentes formas, diferentes prácticas para ahora caer en lo que es la adivinación y practicar en este caso la adivinación. Ahí comienza a mezclarse, ahí comienza a corromperse la búsqueda legítima de Dios para oír su voz, para simplemente ser dirigido por Dios, a la diferencia de comenzar a mezclar algún tipo de cosas para adivinar, para buscar caer ahora en ese tipo de problema, en ese tipo de situación. Veamos cómo lo dice rápidamente en Números 23, 19 al 23. Veamos cómo lo menciona y nos lo muestra diciendo algo un poquito ya más directo de la práctica o de lo que hizo en este caso Balaam. Veamos Números 23, 19. Dios no es un hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. He aquí, he recibido orden de bendecir. Él dio bendición y no podré revocarla. No ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. El Señor su Dios está con él, y júbilo de rey es él. Dios los ha sacado de Egipto, tiene fuerzas como el búfalo. Porque contra Jacob no hay agüero, ni adivinación contra Israel, como ahora será dicho de Jacob y de Israel lo que ha hecho Dios. Qué hermoso. Primero da testimonio una vez más de cómo este hombre verdad, declara lo que Dios, por supuesto, ya le había dicho a Abraham desde una antigüedad. Él dio bendición y no podré revocarla. ¿Por qué dice el versículo 20 dice: aquí he recibido orden de bendecir? Él dio bendición y no podré revocarla. Aunque Balaam intentaba o quería, ya por las dádivas y por los regalos y por todo lo que el rey Balac le estaba ofreciendo, él pretendía maldecir al pueblo de Israel. Sin embargo, llega el momento que dice: Dios ha dado bendición y no podré revocarla.
No puedo revocar la bendición y no puedo dar maldición. ¿Por qué razón? Dice, porque Dios no ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. El Señor Dios está con él y júbilo de rey en él. Entonces, cuando menciona estas palabras y esta declaración, hay algo muy importante que quiero que note, porque enseguida dice en el versículo 22, Dios los ha sacado de Egipto, tiene fuerza como de búfalo, porque contra Jacob no hay agüero ni adivinación contra Israel. O sea, contra el pueblo de Dios no hay agüero ni hay adivinación. No puede funcionar la adivinación, la brujería, la hechicería, las cosas que el enemigo quiere traer sobre el pueblo de Dios. El que es lavado por la sangre del Cordero de Dios está cubierto. Hay cobertura, hay protección. Lo declara la palabra de Dios. No hay agüero. Nosotros no debemos de vivir atemorizados por los agüeros, por las adivinaciones, por las prácticas de las naciones paganas que nos rodean, donde vivimos, donde nos movemos. Pero alguien puede decir, hermano, pero en veces parece que sí le pueden hacer daño a alguien, aunque sea cristiano. Es que depende qué clase de cristiano es. Porque aquí dice, no ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. El Señor su Dios está con él y júbilo de rey en él. La base está en mantenernos en santidad, lejos de la iniquidad, lejos de la perversión, de guardarnos para el Señor. El que se guarda para su Dios es respaldado por su Dios. El que honra a su Dios es honrado por su Dios. El que le sirve de corazón va a mirar su mano, va a mirar su respuesta, su respaldo. Pero el problema es que si de nombre decimos que somos cristianos, pero vivimos vidas desordenadas, desenfrenadas, corruptas, desagradables a Dios, estamos descubiertos, no hay cobertura sobre nuestra vida. Y aunque digamos que somos cristianos, podemos sufrir daños, podemos ser atacados por el enemigo en diferentes formas, porque la base está en no ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. Cuando Dios no mira iniquidad en tu vida, ni perversión en tu vida, tendrás júbilo de rey sobre tu vida. Dios estará contigo, Dios te guardará, Dios te protegerá, Dios te respaldará en tu salida, en tu entrada, a donde vayas, en tu acostar y en tu levantar. Dios estará contigo, aleluya. Por eso esa es una de las bases fundamentales siempre, de mirar que nuestro corazón esté en orden delante de Dios, esté limpio delante de Dios, para poder tener esa seguridad y esa confianza en nuestro Dios. Entonces, contra Jacob no hay agüero ni hay adivinación. Esto es, Balaam estaba queriendo usar agüeros, usar adivinación, usar manipulación para maldecir al pueblo de Israel, pero nada de eso le estaba funcionando. En vez de que cayera maldición sobre el pueblo de Israel, estaba cayendo bendición sobre de él, porque al que Dios ha bendecido, nadie lo puede maldecir, aleluya. Aunque el mundo entero se levante contra un bendecido de Dios, aunque sus circunstancias humanas sean desagradables y negativas, un José vendido a Egipto, un José traicionado por sus hermanos, un José como esclavo, pero la bendición de Dios estaba con él. Lo que tocaba florecía, donde ponía su mano prosperaba, porque Dios estaba con él, aleluya. No importa si estaba en la cárcel, no importa si estaba como esclavo, no importa si estaba en problemas o en necesidades. Cuando la mano de Dios está sobre ti, serás bendecido a pesar de las circunstancias de la vida. Serás bendecido y júbilo de rey estará sobre tu vida. Júbilo de rey, regocijo, paz, alegría, fortaleza de parte de Dios. Bendito el nombre del Señor. Ahora veamos, en este caso nos habla la palabra, porque contra Jacob no hay agüero
ni adivinación contra Israel. Quiero centrarme en esas palabras por un momento y analizar algunos puntos. ¿Qué significa, por ejemplo, esta palabra agüero? Contra Jacob no hay agüero ni adivinación contra Israel. Según el diccionario, la manera como define agüero es el procedimiento o práctica de adivinación utilizada en la antigüedad y en diversas épocas por pueblos supersticiosos, y basándose principalmente en la interpretación de señales o fenómenos meteorológicos. Es decir, aquellas prácticas que se consiguen en forma de adivinación. Otra definición de agüero es una adivinación por medio de la intuición. Adivinación no por medio del Espíritu de Dios, sino por medio de la intuición. Hay una gran diferencia a lo que es una palabra que Dios da, que viene del Espíritu Santo de Dios, a una adivinación por medio de la intuición, ¿verdad? Que alguien pueda decirle a una persona: hermano, yo siento de Dios decirle esto. Sí, ¿y de dónde viene eso? ¿Realmente viene del Espíritu Santo de Dios o viene de tu intuición? Si viene de tu intuición, estás adivinando. Si viene del Espíritu de Dios, estás profetizando. La línea entre la profecía y la adivinación es una línea muy finita que debemos de tener cuidado no cruzarla, porque podemos caer en el error de Balaam. Muchos siguen su intuición pensando y declarando que es profecía de parte de Dios y que es una palabra que viene de Dios, y muchas veces terminan siguiendo una práctica de adivinación y no una profecía legítima. Repito, la palabra que viene de Dios, que alguien puede darle a uno: mire, mi hermano, el Señor me dice que le diga esto. Cuando es una palabra de Dios, esa es una palabra que viene del Espíritu de Dios, no de mi intuición. Porque yo veo al hermano medio raro, porque la veo media triste, porque lo veo de esta manera, porque me di cuenta de un problema que tiene, y ahora por el problema que tiene me es fácil que mi intuición entre a querer, a pretender darle una palabra. Y no hay problema con que usted le dé una palabra a alguien de su intuición. Oh, mire, yo siento en mi corazón esto. El problema es cuando alguien, usando su intuición, no le dice a la persona: mire, yo siento en mi corazón esto. A lo mejor estoy bien, a lo mejor estoy mal, pero esto es lo que yo siento en mi corazón. Al decirlo de esa manera no hay problema. ¿Dónde es donde está el problema? Y alteramos y nos comprometemos aún con Dios cuando comenzamos a decir: esto es lo que dice Dios, y estoy declarando que es Dios quien dice aquello, cuando no viene una palabra del Espíritu de Dios, sino de mi intuición. Más si me he dado cuenta de algún problema que está pasando el hermanito, la hermanita, de alguna situación, de alguna necesidad, y ahora vengo a usar mi intuición para declarar supuestamente una palabra de parte de Dios, y estoy cruzando líneas que no debería de cruzar. Entonces el agüero es una adivinación por medio de intuición, no por medio del Espíritu Santo de Dios. Es una predicción, es un pronóstico basado en la suerte. A lo mejor le atino a lo que estoy diciendo, o a lo mejor no. ¿Quién sabe si digo algo y por ahí le atiné al problema que está pasando el hermano o la hermana? Eso es adivinación. La adivinación se basa en la suerte. A ver si le pego, a ver si le atino, a ver si coincide, a ver si le doy a la situación que está atravesando. Y eso es riesgoso, eso es peligroso. Eso entra en lo que es el agüero, en lo que es la adivinación. Entonces es lo que es la predicción, lo que es el pronóstico, lo que es la suerte. Se usan diferentes cosas para todo esto. Se habla, por ejemplo, de las aves de mal agüero. O sea, mal agüero de mala suerte, de un mal pronóstico, de una mala predicción. Entonces hay ciertas aves que dicen: esa es una ave de mal agüero, y comienza la persona a tener ya suposiciones, ¿verdad? Por ahí dicen que cuando el búho o el tecolote, le llamamos en México, canta, es cuando el indio muere.
Ese es un famoso dicho, por lo menos allá en mi pueblo, ¿verdad? Pero ¿qué es? Eso es simplemente una predicción, un pronóstico basado en la suerte, en una simplemente en una práctica donde está basándose en una ave de mal agüero, que es de mala suerte supuestamente. Hay otras cosas que supuestamente son de buen agüero, de buena suerte, de buena predicción, de buen pronóstico. Se dice que el elefante es de buena suerte. Se dice que la herradura de caballo es de buena suerte. Hay quienes cuelgan una herradura de caballo afuera de su puerta. ¿Qué están haciendo? Están moviéndose por adivinación. Están atrayendo agüeros a su vida. Están viviendo por la suerte, por pronósticos, por predicciones, como las naciones paganas se mueven. Otros dicen no, que la hoja, el trébol de 4 hojas, ese es una buena suerte, es de buena suerte, es de buen agüero. Otros dicen no, que la estrella fugaz, mira una estrella fugaz y cuando la mires, pide un deseo y se te va a conceder. El famoso buen agüero de una estrella fugaz, ¿verdad? Y hay quienes, ¿verdad? Lo miran y lo toman como si nada, no creyendo nada de eso. Pero se sorprenderá cuánta gente, no solamente en las naciones paganas que no conocen de Dios, sino aún en los cristianos que dicen conocer de Dios, verdaderamente creen cosas como esas. Y creen que verdaderamente si hago esto, o dicen que esto, dicen que el otro, voy a traer un buen agüero, una buena suerte, un buen pronóstico, una buena predicción para mi vida. Y de esta manera voy a tener más beneficios, más bendiciones. Pero es todo un engaño. Lo que estoy atrayendo a través de lo que es el agüero y la adivinación es un espíritu manipulador que eventualmente se manifestará sobre mi vida, haciéndome creer y mostrándome aparentemente señales, realidades, experiencias, acontecimientos basados en el agüero. Porque la Biblia dice que Satanás también se disfraza como ángel de luz y también muestra señales y también hace cosas. Cuando miramos que Moisés fue enviado por Dios a Faraón a libertar al pueblo de Israel, le dijo: deja ir a mi pueblo. ¿Y qué me muestras? ¿Quién es tu Dios? Agarró la vara a Moisés y la aventó al suelo y se convirtió en serpiente. Y Faraón dijo: ¿y con eso me vas a impresionar? Les dijo a sus brujos: tiren sus varas ustedes. Y tiraron 2 varas y las 2 se convirtieron en serpientes también. La diferencia fue que la vara de Moisés devoró, destruyó a las otras 2 de los brujos, porque nunca la fantasía y la imitación del enemigo podrá o prevalecerá contra el poder de Dios. El poder de Dios es incomparable, es inigualable y no hay quien pueda pelear o luchar contra él, porque es el Todopoderoso. Aleluya, es el Todopoderoso. Entonces los brujos de Egipto imitaban casi todas las señales que Moisés hacía de una manera o de otra, solamente que no prevalecían. La Biblia dice: lo que es de Dios permanece y lo que no se desvanece. Lo de Dios no se esfuma, lo de Dios permanece en medio de la adversidad, en medio de lo que estés pasando, permanece firme lo que viene de parte de Dios. La emoción se va como la espuma. La intuición se queda avergonzado uno con aquello. Pero lo que viene de parte de Dios es algo firme, es algo sólido, es algo real, es algo verdadero. Pero nosotros no somos llamados a seguir agüeros, adivinaciones, pronósticos, predicciones, o la buena suerte o la mala suerte. ¿Cuántas cosas se dicen hablando de buena, de mala suerte? ¿Cuántas veces, verdad, ahora en el fin del año, cuántas prácticas se usan como agüero de fin de año? Se quema, verdad, aparentemente papeles con peticiones y con cosas diciendo: vamos a quemar el viejo año para que nos vaya bien en este nuevo año. Otros dicen: vamos a guardar dinero en los zapatos para que los nuevos acontecimientos de este nuevo año traigan abundancia de bendición. Otros dicen: vamos a sacar las maletas a la puerta de la calle para viajar todo el año. Son los agüeros de fin de año. Y esas son prácticas que dan risa, pero muchos las practican. Otros dicen: vamos a comer 12 uvas, pidiendo un deseo por cada uva para cada mes del nuevo año.
Me como una uva y viene un deseo para enero, y otra uva y para febrero, y otra para marzo, y cada mes supuestamente me va a ir bien porque me estoy comiendo 12 uvas en el fin del año, y estoy declarando adivinación, estoy declarando agüero, estoy declarando predicción, estoy declarando pronóstico, estoy declarando buena suerte. Esa es basura que siguen las naciones. Los hijos de Dios tenemos a un Dios que ha prometido bendecir, estar con nosotros todos los días de nuestra vida, y no necesitamos seguir agüeros de un tipo o de otro tipo para poder sentirnos firmes y seguros. Otros dicen, el fin de año o el principio del año hay que vestir amarillo para atraer el dinero, hay que vestir rojo para atraer el amor. Así que aquellos que andan necesitados del amor, vestir rojo. ¿Qué son estas cosas? Predicciones, pronósticos, suerte, son agüeros, son adivinaciones en diferente forma que se usan, que se practican buscando hacerle creer a la gente que de esta manera va a traer buena suerte, va a traer algún tipo de beneficio para su vida. Pero ¿cuáles son algunos de los más comunes y más fuertes que gobiernan a nuestra sociedad? Por ejemplo, los horóscopos, la astrología, el leer las cartas, el leer las manos. Son prácticas que se mueven a derecha y a izquierda en cada esquina de nuestras ciudades, buscando declararle al hombre, o el hombre buscar conocer el futuro, buscar atraer la buena suerte, buscar atraer un buen pronóstico para su vida, una buena predicción para su vida, a través de los horóscopos, a través de los astros, a través, repito, de leer las cartas, a través de leer la mano, a través de cosas supersticiosas como evitar encontrarte con un gato negro porque es de mala suerte. Así que si usted tiene un gato negro, tiene que deshacerse de él. Eso dice la fábula, ¿verdad? Eso dice esta creencia de lo que son este tipo de creencias. Romper un espejo, rompes un espejo y no sé cuántos años de mala suerte te va a llegar. Pasar por debajo de una escalera, derramar sal y no cubrirla con agua. Son cosas que se creen alrededor de las naciones, y que desde niños muchos de nosotros crecimos creyendo esas cosas como realidades, como verdades, y muchas veces consciente o inconscientemente, o algunos dirán, pues por si la de las malas, mejor lo hago, mejor lo evito, mejor no me topo un gato, mejor no paso por debajo de una escalera, mejor hago lo que se ha dicho que se tiene que hacer para no arriesgarme. Eso es seguir la corriente. Eso es ser dominado, controlado y manipulado por creencias de brujería, de hechicería, por creencias de agüero, por creencias de adivinación, por creencias que no vienen de Dios y que van en contra del fundamento de Dios. Si aún estás atado por ese tipo de creencias, es tiempo que se rompa esa cadena, y que desde este día sepas que al Hijo de Dios ha libertado es verdaderamente libre, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La verdad es Cristo, la verdad es la palabra de Dios, la verdad es lo que Dios dice, la verdad es lo que Dios declara, aleluya. Y no las prácticas que las naciones siguen, y no a lo que le temen las naciones, y no la manera como las naciones buscan atraer un buen pronóstico, una buena suerte, una buena predicción sobre sus vidas. Veamos algunos ejemplos en la palabra para que vea lo que la Escritura menciona acerca de esto. Vamos a Deuteronomio capítulo 4, versículo 15 al 19. Guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que el Señor habló con vosotros de en medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra, figura de animal alguno que está en la tierra, figura de ave alguna alada que vuele por el aire, figura de ningún animal que se arrastre sobre la tierra, figura de pez alguno que haya en el agua debajo de la tierra. No sea que alces tus ojos al cielo, y viendo el sol y la luna y las estrellas,
y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas, porque el Señor tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Aquí nos da el Señor la instrucción para que no nos corrompamos, dice, que no nosotros, dice al pueblo de Israel, hablando primeramente cuando Dios se manifestó a ustedes, ninguna figura vieron el día que Dios habló con vosotros en medio del fuego. Dice, para que no se corrompan, para que no hagan para vosotros esculturas, imagen, figura alguna, efigie de varón o de hembra, figura de animal alguna, dice, que está en la tierra, figura de ave aliada que vuele por el aire, figura de algún animal que se arrastra sobre la tierra, figura de pez alguno que hay en el agua debajo de la tierra. El versículo 19 dice: no sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas, porque el Señor tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todo el cielo. O sea, dice Dios, ese es el engaño, esa es la mentira por la que viven los pueblos de toda la tierra. Pero tú eres mi pueblo, dice Dios. Tú debes de tener cuidado de lo que haces. No sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas. Esa es la astrología. Eso tiene que ver directamente con toda la práctica de los horóscopos, de la astrología que se cree, que se busca, que se menciona en los medios de las naciones donde vivimos. Y entonces aquí cuando dice no sea que viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, ¿de qué ejército del cielo está hablando? Está hablando de los astros, está hablando de la astrología, está hablando de la luna, del sol, de los astros, de todo lo que se mueve, y que te bases en eso para buscar poner tu confianza en eso, para buscar predicciones, para buscar buena suerte, para decir cuál es mi horóscopo, qué dice mi horóscopo, qué viene para mi vida. Hermanos, esa es una manipulación, un demonio de adivinación tan grande y tan fuerte que está detrás de los horóscopos como no se imagina, que hace creer, que hace confundir, que hace dudar aún algunos que profesan ser cristianos y siguen siempre creyendo y siguen siempre consultando y siguen siempre acudiendo a ese tipo de declaraciones. Dice el Señor, no quiero que tú hagas eso, no seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas, porque el Señor tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. O sea, eso es lo que rige a las naciones, pero eso no es lo que te rige a ti. ¿Quieres consultar a alguien? Consulta al Dios Altísimo, consulta la palabra de Dios, busca a tu Señor, a tu Dios en oración, en intimidad, y vas a escuchar de Dios lo que necesitas escuchar, lo que necesitas recibir, y no vas a ser desviado y corrompido como lo están siendo las naciones de nuestros alrededores. Segunda de Reyes 23:5, oiga cómo lo dice acá. Y quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá para que quemasen incienso en los lugares altos, en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén, y asimismo a los que quemaban incienso a Baal, al sol y a la luna y a los signos del zodiaco y a todo el ejército de los cielos. Estas prácticas no son prácticas nuevas. Dice, ¿verdad?, acá que este rey quitó toda esa idolatría de Israel, y a los que quemaban incienso a Baal y al sol y a la luna y a los signos del Sidoco. Y ahí miramos los horóscopos que vienen prácticas desde la antigüedad, no es nada reciente, y a todo el ejército de los cielos, todo lo que es la astrología, que se basa en pronósticos de las estrellas, en pronósticos de los astros, en pronósticos del sol, de la luna y de todo el movimiento astral que hay en nuestros alrededores. Esto no es nada nuevo, es algo tan pagano, tan corrupto. Pero ¿por qué razón
razón es que, siendo una mitología tan falsa, ¿por qué es que tantas multitudes corren tras ellas? Uno diría, pues en aquellos tiempos de hace siglos y siglos de tiempo, pues uno lo entiende. Uno dice, puede pensar uno, pues estaban en ignorancia, pensaban todavía que la tierra era plana y que si llegaba a una orilla de la tierra se caía y se caía al precipicio del universo, por así decirlo, ¿verdad? Y tantas otras cosas que se pensaban y se creían podríamos decirlo por el tiempo en el que se vivía, la falta de información, la falta de conocimiento. Pero uno dice, ahora en pleno siglo XXI, hablando de que la ciencia está tan avanzada y se conoce tanto y se entiende tanto, y todavía ser manipulados por fábulas como estas. ¿Por qué? ¿Cómo es posible que esto esté sucediendo? La razón es porque detrás de estas fábulas operan demonios de adivinación. Detrás de estas fábulas verdaderamente operan demonios. No es simplemente una fábula, una práctica donde uno diga, pues es una práctica y no es nada. No, es que cuando pones tu confianza en ello, le das acceso y le das derecho a un espíritu de adivinación, de engaño y de manipulación, para que venga a decirte cosas como, por ejemplo, usted puede decir la Ouija. ¿Qué es la Ouija? Es una tabla ahí sencilla con signos y números y letras que no es nada. No, créame que sí es algo. O sea, no es nada hablando de que es un simple objeto, no es nada. Pero de que aquel que se pone a jugar la Ouija le abre una puerta a espíritus, a demonios que vengan y se manifiesten y vengan y den señales, y vengan y den pronósticos, y vengan y adivinen, y vengan y declaren un montón de cosas. Esa es una realidad, esa es una verdad. No es una verdad que la tabla por sí misma habla. No es una verdad que es el espíritu de mi abuela y de mi tatarabuela y de mi abuelo y de mi mamá que está viniendo y me está diciendo esto y lo otro. No es nada de eso. Son demonios engañando a la gente, a las naciones. Están desviándolos por un camino torcido. Por eso hay tanta gente que cree en esos signos. Por eso hay tanta gente que pone su fe y su confianza en la astrología, en los horóscopos, en las cartas, en todo eso. ¿Por qué? Porque cuando la persona, repito, llega a poner su confianza a consultar aquello, entonces está abriendo una puerta, dando derecho, dando acceso, invocando espíritus de adivinación, espíritus de engaño, espíritus de manipulación. Y entonces si surgen cosas, o sea, si hay señales. Si no hubiera una señal, si no hubiera nada, la gente ya hubiera dejado de creer diciendo, eso no es nada, eso no sirve, eso no funciona. Pero como la gente recibe respuestas, aunque sean engañosas, aunque sea una verdad parcial, pero una mentira grandísima. ¿Sabía usted que es más peligrosa una mentira en parte y verdad en parte que una mentira completa? Porque cuando es parte verdad y parte mentira, termina siendo una mentira. Pero cuando lleva parte de verdad, esa parte de verdad la usa el enemigo para disfrazar la mentira, para esconder el engaño y presentarlo muchas veces aún como que es algo que viene de Dios. En este tiempo usted escucha que los adivinos, que los brujos, que los hechiceros dicen, yo me encomiendo a Dios primero. Yo pido a Dios primero. Sí, ¿a qué Dios es al que estás pidiendo? Ciertamente no es al Todopoderoso que nosotros invocamos. Ciertamente que no es a Cristo Jesús nuestro Redentor, el verdadero Dios y la vida eterna. Es el Dios de este siglo. Es el Dios manipulador. Es el Dios de engaño. Es el Dios de mentira. Es el otro Jesús del que hablábamos la semana pasada. El otro espíritu, el otro evangelio, la forma falsa de creer y no la auténtica y verdadera forma de creer en Dios conforme a la voluntad de Dios. Entonces Dios nos enseña de no ser movidos por esta clase de prácticas. Jeremías 8:2, oiga cómo lo dice. Y los esparcirán al sol y a la luna y a todo el ejército del cielo, a quienes amaron y a quienes sirvieron, en pos de quienes anduvieron, a quienes preguntaron y ante quienes se postraron. No serán recogidos ni enterrados,
será como estiércol sobre la faz de la tierra. Entonces aquí nos vuelve a repetir ahora Jeremías diciendo que a estos hombres, pueblos serán esparcidos, porque ellos serán como estiércol sobre la faz de la tierra, porque ellos, dice que consultaban al sol, a la luna y a todo el ejército del cielo, a quienes amaron y a quienes sirvieron y anduvieron en pos de ellos, a quienes les preguntaron y ante quienes se postraron. Entonces vea que desde la antigüedad consultaban, buscaban a esta clase de prácticas: el sol, la luna, los astros, todo el ejército del cielo, hablando de toda la astrología, en pos de quienes anduvieron, a quienes amaron, a quienes sirvieron, en pos de quienes anduvieron y a quienes preguntaron y a quienes y ante quienes se postraron. Entonces preguntaban a ellos, preguntaban a los astros, preguntaban al horóscopo, preguntaban a prácticas como la ouija y diferente tipo de medios que el enemigo les ha presentado a las naciones y a los pueblos, para que lo consulten, para que a través de él puedan recibir respuesta a sus preguntas, a sus interrogantes, aunque la mayoría de ello sea engaño, sea mentira. Está mezclado un poco de verdad, porque le dice un poco de verdad: sí, es cierto, mi esposo salió y hizo esto, hizo lo otro, y esta divina me está diciendo exactamente parte de lo que mi esposo hizo, pero le está agregando otro montón de cosas que es mentira, porque la Biblia dice que Satanás es el padre de toda mentira. Que el Señor lo reprenda. Solamente hay uno que nos dice la verdad, su nombre es Cristo Jesús, porque Él es el único que dijo: yo soy la verdad, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Entonces no preguntemos en el lugar equivocado, porque podemos recibir una respuesta de un espíritu errado, de un espíritu de error, de un espíritu de adivinación, de un espíritu de engaño. Tengamos cuidado. ¿Qué consultamos? ¿A quién consultamos? ¿Cómo consultamos? Porque el enemigo está buscando disfrazarse como ángel de luz para poder hacer errar a muchos, y tenemos que tener mucho cuidado. Veamos qué dice Segunda de Crónicas capítulo 33 y avanzamos. De 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y 55 años reinó en Jerusalén. Pero hizo lo malo ante los ojos del Señor, conforme a las abominaciones de las naciones que el Señor había echado de delante de los hijos de Israel. Porque él reedificó los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a los Baales e hizo imágenes de acera, y adoró a todo el ejército de los cielos y les rindió culto. Edificó también altares en la casa del Señor, de la cual había dicho el Señor: en Jerusalén estará mi nombre perpetuamente. Edificó asimismo altares a todo el ejército de los cielos en los 2 atrios de la casa del Señor, y pasó sus hijos por fuego en el valle del hijo de Hinnom, y observaba los tiempos, miraba en agüeros, era dado a adivinaciones y consultaba a divinos y encantadores. Se excedió en hacer lo malo ante los ojos del Señor hasta encender su ira. Esto es lo que sucede sobre todo con una persona que profesa conocer a Dios. El que no conoce a Dios es engañado completamente. Pero este rey dice que este rey Manasés se corrompió, peor que todos los antes de él. Hizo pasar, dice, a sus hijos por el fuego. Dice que observaba los tiempos, miraba en agüeros, o sea, tipo de adivinación, era dado a adivinaciones, consultaba a divinos y a encantadores. Son las prácticas que se mueven en nuestro tiempo, que han brotado, repito, a pesar de que tenemos aparentemente más conocimiento, más entendimiento, más tecnología, para dejar de creer en supersticiones superficiales. Sin embargo, estas cosas se mueven hoy en día más que nunca antes.
Dice que este hombre se excedió en hacer lo malo ante los ojos del Señor hasta encender su ira. Todo el que termina practicando este tipo de cosas y le rinde culto al ejército de todo de los cielos, como nos dice acá, edificó altares al ejército de los cielos y todo lo que hizo, lo malo ante los ojos del Señor, encendió la ira del Dios de Israel. Trajo consecuencias terribles sobre el pueblo de Israel, sobre su vida primeramente y sobre todo el pueblo de Israel. Esta clase de cosas son las que nosotros no debemos de practicar. Estas clases de cosas son las que desvían el corazón de las naciones y son una amenaza para también desviar el corazón del pueblo de Dios. Y cuando el pueblo de Dios comienza a poner su confianza en alguna de estas cosas y a tener alguna práctica de esta manera, cae en el error de Balaam. Puede comenzar como un hijo de Dios y terminar como un hijo del diablo. Puede comenzar como alguien que tiene su confianza en la palabra de Dios y en el Dios verdadero y con el Espíritu de Dios sobre su vida, y puede terminar con un espíritu de adivinación. Puede terminar manipulado, puede terminar consultando a través de lo que no agrada a Dios y creyendo en las fábulas y creyendo en los pronósticos de los astros y de todo lo que se mueve, los horóscopos y las prácticas que se mueven en nuestro tiempo como se movían desde la antigüedad. Dios reprueba todo esto. Dios ordena que su pueblo, el que verdaderamente se llama pueblo de Dios, se llama hijo de Dios, dice la palabra: salid de en medio de ellos y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré a vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, ha dicho el Señor Dios Todopoderoso, aquellos que me siguen, aquellos que me sirven. Entonces Dios nos manda alejarnos, apartarnos de todas estas prácticas y de poder servir al Señor con integridad, de la manera que a Dios le agrada. Así que, mis hermanos, el tiempo se nos ha acabado hoy, pero voy a continuar porque quiero ampliar el aspecto de lo que es la profecía y la adivinación. Voy a entrar más a fondo en ese punto para que comprendamos la línea tan finita que hay y cómo distinguir entre una cosa y la otra. Hoy nos detenemos aquí. Le invito a que nos pongamos de pie y vamos a hablar con el Señor.